Que esté grabando, de todas maneras, ahora sí, me dice esta muchacha que es un algoritmo, creo, ¿no? Es una especie de... ¿Llega a ser inteligencia artificial, Ramón, o no? ¿Vos qué sabés de esto? Ya en un rato me contesta, estoy con Ramón Villa, en controles. Está Ramón Villa en controles. Bienvenido, Ramón, buen día. Quien les habla, Rubén Muyano, con todos ustedes. Yo digo buen día, pueden ser buenas tardes, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenas noches, porque nos pueden ver en cualquier momento a través de YouTube, de nuestro canal que es Mirá en dónde estamos. Esto mismo ahora que estoy haciendo se está grabando y luego se emite en nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. En vivo sí, buen día, porque estamos ahora por Facebook, en donde estamos para el mundo, por radionacional.com.uy para el mundo, también por la aplicación de la 30, también hacia el mundo, y por CX30 Radio Nacional 1130 AM por aire para la República Oriental del Uruguay. Estamos en Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, te vuelvo a decir que es Mirá en donde estamos. Nuestro número de contacto 093-829-272. Este es un programa de Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro para promover, para enseñar, para investigar, para difundir las ideas de la República, la democracia y el Estado de Derecho. Temas que son sustancia de ciencias como el derecho, como las ciencias precisamente jurídicas, como las ciencias políticas. Inclusive las ciencias políticas se plantean que el Estado no alcanza para definirlas como tales, sino que hoy se habla de algo más amplio, se desarrolla un concepto dentro de las ciencias políticas que es sistema político. Cuando hablamos de sistema político, hablamos de un conjunto de actividades, de un orden de actividades que desarrollan poder. Todo tiene que ver con el poder. Pero evidentemente todo ese conjunto de actividades están dentro del Estado o se desarrollan en relación al Estado. Por lo tanto, el Estado es esa gran unidad o mega unidad de poder que es determinante porque es la única unidad de poder que tiene la capacidad de ser coercible, tiene el monopolio de la coercibilidad, el monopolio de la fuerza de la ley. De ahí el monopolio legítimo de la fuerza, es el monopolio legal de la fuerza, lo tiene el Estado. Respecto a todo esto, bueno, hay conmoción, se dice, en los mercados internacionales, inclusive en las autoridades, también económicas, financieras, como por ejemplo las del Fondo Monetario Internacional, respecto al resultado en Argentina de esas elecciones internas llamadas las PASO, donde, bueno, Javier Milei, liderando el movimiento La Libertad Avanza, movimiento novísimo, eh, de un outsider de la política, que ya hace un tiempo está incorporado a la misma, pero que proviene de lo mediático, pero proviene también de la academia, ojo. En Milei se conjugan dos aspectos fundamentales, se conjuga la expertise académica, de un economista que es docente universitario, que además de tener su licenciatura, tiene un magíster en economía, en teoría económica, tiene posgrado de especialización y grados docentes en la materia, inclusive reconocido internacionalmente y por una cantidad de trabajos, además, bibliográficos, es decir, libros que plantean teoría económica, que desarrollan teoría económica y otros libros que desarrollan, aunque no se caracteriza Milei por desarrollar manuales de enseñanza, de didáctica, sino que él está desarrollando teoría económica. Lo que sí vemos en un Milei es el desarrollo de la enseñanza económica hacia la población en calidad de, bueno, divulgador, difusor de las ideas económicas de un país y de un modelo de desarrollo, y hoy ya en calidad de candidato a presidente, de candidato presidencial. Esa es la figura de Javier Milei, que está provocando, bueno, conmoción en el mundo. ¿Conmoción en los mercados? No, no es consecuencia la conmoción de los mercados respecto a Argentina de que Milei esté encabezando hoy por hoy la lista de los más votados en las internas y que eso proyecta fuertemente a Milei como un eventual
presidente de la República Argentina, sino que esto obedece a un periodo de interregno o de transición de un gobierno fallido, de un gobierno que se va y que sigue generando, digamos, políticas económicas inflacionarias, altamente inflacionarias, ya con un dólar que no sé, 600, no sé cuánto. ¿Ustedes se imaginan si en el Uruguay tuviéramos el dólar a 600 y pico? ¿Qué sería de la economía? Porque es eso en definitiva, es decir, la inflación es un fenómeno monetario, sí, es un fenómeno monetario, pero causado por, fenómeno estructural también, ¿no? Un aspecto estructural y políticas económicas que desarrollan, digamos, esos efectos monetarios. La inflación es devaluación del dinero, devalúa, 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 no vale lo que valía antes y las cosas son cada vez más caras, porque claro, el dinero cada vez vale menos, tiene menos poder de adquisición de cosas. Bueno, imagínense si acá pasara algo similar. Estamos en un proceso inflacionario, pero nosotros tenemos un, digamos, grado, nivel de inflación entre el 6 y pico, casi el 7 anual. Ellos tienen hoy por hoy una inflación del 9, ya del 10% mensual. Mensual. Se está hablando de una inflación para este año en Argentina del 140% anual. ¿Cómo te va, Felipe? Me estás mirando, Felipe Esquipaña, totalmente asombrado. Sé que sabés que es así. Valga el juego de palabras, no sé que sabés que es así. Pero está bueno repasar estas cosas, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Increíble lo que está pasando en Argentina. El dólar blue trepó a 670. Pa, casual. Realmente disparatado, una inflación anual del orden del 120%. Es como Sí, vos decís, sí, es como que en un año perdamos poder adquisitivo casi 100% claro. de nuestra moneda, ¿no? Realmente es angustiante lo que está pasando en la Argentina y bueno, y quedó expresado en las urnas, ¿no? Sí, sin ¿Quién duda. iba a decir que el kirchnerismo, el peronismo, Mm, iba a quedar en tercer lugar en estas elecciones mm, muy reñidas, que marcan naturalmente un nuevo tiempo de la política argentina, sí, porque aparece un partido como la Libertad Avanza, mm, eh, que muchos subestimaban, ¿no? Por sí. su falta de estructura, por la elocuencia de su líder. Y bueno, terminó realmente siendo la fuerza política más votada en las PASO. Y creo que una vez más, ¿no? Y ya son varias instancias en distintas partes del mundo, los grandes derrotados son los secuestradores, ¿no? Sí, sí. Una vez más le erran feo. Y yo creo que, a ver, deberían plantearse a esta altura, Mm, bueno, una discusión de fondo, porque claramente a esta altura ya se puede decir que hay un problema metodológico, ¿no? No es común que todas las encuestas en todos los países del mundo le erren tanto como le vienen errando últimamente, ¿no? sí, Este, sí, quizás haya que ajustar allí ciertas metodologías, yo no atribuyo mala fe, pero claramente es unánime, porque todos subestimaban a Milei, todos decían que Milei, después de haber tenido un crecimiento, estaba a la baja, y sin embargo, bueno, llega al 30% de la intención de voto, lo que promete ser una elección nacional en octubre, realmente polarizada, ¿no? Con la moneda en muy, el muy, aire. muy disputada, porque prácticamente las diferencias son mínimas. Juntos por el Cambio y Milei hay dos puntos, entre el peronismo y Juntos por el Cambio hay un punto, y los tres están en zona de balotaje. Los tres partidos están disputando el balotaje, Sí. pero es un golpe durísimo para el kirchnerismo, claramente, Sin ¿no? duda, sin duda. El kirchnerismo yo creo que con estos resultados prácticamente murió, por ahora políticamente, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente. quedó el peronismo, ese Porque es el masismo, ¿no? Está el masismo más bien. bueno, sí, a Massa lo pusieron allí como mascarón de proa, porque era el mejor candidato que tenían, el único que podía generar confianza de determinados sectores, de llegarle al centro político, eh, pero claramente va a la derrota el kirchnerismo, y bueno, y corre serias chances incluso de quedar fuera del balotaje, ¿no? Claro. Lo que sería histórico. Para muchos Ojalá. analistas, y sí, porque para muchos analistas sí es comprensible analizarlo, puede ser el techo.
lo que votó Massa con Grabois. En cambio, para Milei y para Bullrich, no, evidentemente es el piso más bien, no es el techo. Y Porque, sí, porque claro, uno tiende a pensar que ese 30% de ciudadanos que no votaron no son peronistas, no son no, kirchneristas. no, Los kirchneristas fueron a votar todos. Y claro, que allí, bueno, hay un potencial de crecimiento tanto para Patricia Bullrich como para Javier Milei. Va a ser una elección muy interesante, hay que analizarla, a sí. los que nos gusta la política y las campañas electorales, porque realmente este, hace tiempo que no vivíamos una elección de tanta paridad como la que se dio el pasado domingo en la Argentina. Y con una figura outsider que aceleradamente ha crecido, ¿no? En impacto popular, en caudal electoral. Va a ser interesante por muchos aspectos. Incluso ayer veía una entrevista que le hizo Feynman a Milei, interesantísima la entrevista, porque las preguntas eran muy concretas. Feynman prácticamente deja al entrevistado desarrollar, hablar, y una cosa le dijo Milei, que era muy cierta, Argentina está en un momento en el que requiere un cambio importante, realmente muy profundo, pero ese cambio se puede dar, él mismo lo volvió a decir, porque lo había dejado decir, y antes lo decía, si hacemos los que tenemos que hacer el cambio, las cosas bien, si realmente hacemos las cosas bien. No podemos fallar en ningún detalle, esto es de detalles finos. Y lo mismo dijo Patricia Bullrich respecto también a la campaña. Es decir, va a ser una campaña incluso electoral de tejer fino, ¿no? De hilar muy fino, porque quizá por detalles, porque es una verdadera competencia, va a llegar uno o el otro. Va a ser muy Y interesante. totalmente, a ver, la estrategia de cara al paso, claramente en Juntos por el Cambio, la ganó Patricia Bullrich, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia de Bullrich? Bueno, esta es una elección interna y Mm, concibió las PASO como una elección interna y vamos a hablarle al público que quiere ese cambio, al público que quiere un cambio drástico, ¿no? Por eso exacto, Bullrich exacto. acuñó aquella frase, o es todo o es nada. Mm. Y claramente quedó derrotada la estrategia de Horacio Rodríguez. Moderada, claro, Era una claro. estrategia más moderada, de diálogo, de ir al centro político, en una Argentina que queda en evidencia que está muy, muy polarizada Está y en donde incendiada hay, además. en donde hay un número importante de ciudadanos que quieren un cambio drástico, que Sí, descreen de la política. sí, Y creo que en gran medida eso fue lo que sí. aprovechó Milei, ¿no? Ese descrédito, esa desconfianza en la política. A mí particularmente no me agrada el tono y el discurso de Milei. Es un Claro, discurso antipolítico. pero más allá de eso, lo que hay que comprender es que la realidad económica y política argentina en sí misma está exigiendo un cambio. Es decir, ya lo que hay, lo que hubo y lo que hay, los arrojó a esta situación muy penosa, con 22 millones de argentinos en la pobreza. ¿Quién iba a decir que Argentina, Felipe, un país con tantas riquezas, un país con tantos recursos naturales, recursos turísticos, recursos humanos, con una población que se acerca a los 50 millones de habitantes, con un área territorial que tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados, que atraviesa todos los climas, como se decía antiguamente, que esté en este nivel de pobreza siendo un país productor de alimentos? No increíble, un cabe duda que el 40, discurso de Milei pega muy fuerte. totalmente, un 40% de pobreza. Claro. Ojalá Bullrich logre captar ese descontento. Y A bueno, mí, yo a mí creo me que gusta, Burrich lo logra de captar, por eso le bueno, gana pero tiene de a aquí en más Larreta. una gran disputa, porque, a ver, la elección, la disputa de Bullrich no es con el kirchnerismo ni con Massa, la Es con disputa de Larreta. Bullrich es con Milei, ¿no? De cara al Yo futuro. diría que, yo diría sí, mira, capaz que está de acuerdo, capaz que no. Yo comparto con amigos este análisis. ¿Cuál es la debilidad de Patricia Bullrich políticamente hablando? Para mí la debilidad es que ella hoy, en esta situación que tiene Argentina, integra una coalición con alguien que la población ya sabe que es un moderado, demasiado al centro y que ha sido un pactador, incluso en muchos aspectos. No lo quieren, ¿no? Quizá un voto de Bullrich, quizá un voto a Bullrich es para desplazar a Larreta de este escenario. Eso por un lado. Por lo tanto, plantea una especie de debilidad en cuanto a que no lo digo yo solo, lo está analizando incluso la prensa argentina. La gran duda es, ¿absorberá Patricia Bullrich
ese 28% para ella ya como el piso? Bueno, parecería que sí, porque está trabajando fuertemente acá Macri, Mauricio Macri, que sigue siendo el estratega y que va a unirlos y se van a unir y van a salir los dos a hacer campaña fuerte, ¿no? Pero de todas maneras, la población está viendo que ella puede estar sugestionada y limitada por pactos internos en esa coalición. En cambio, Milei es la figura independiente, el outsider que está con su propio movimiento y habla directamente a la gente de todo lo que va a hacer, en la línea, si vos querés, más dura aún, ante ese voto que ellos llaman voto furia, voto del descontento, ¿no? Del dolor. Ese es mi análisis respecto a fortalezas y debilidades. Pero te repito, ahí se va a tener que tejer fino, porque se puede capitalizar también esa unidad de Bullrich con la reta y hay que ver qué voto van a cooptar, cuál es el voto que van a tomar. Se Bueno, calcula que un totalmente. 10% más va a votar, por lo menos. Totalmente, totalmente. Y incluso puede haber mucho votante afina a votar a Massa que puede volcarse por Bullrich ante Mm. la amenaza de Milei, ¿no? Ese también es otro, Esa es otra opción, otro, sí, otro esquema que puede darse. sí, Pero en todo caso, yo creo que Bullrich retiene bien el voto Larreta, y sí, en todo caso, lo que tendrá que pensarse, bueno, es qué rol va a tener Horacio Rodríguez Larreta en la campaña, si va a claro, tener un rol primordial. A ver, no va a ser candidato a nada, es claro, porque perdió las PASO, pero yo creo que el mensaje de Bullrich fue un mensaje claro en las PASO, ¿no? Era un mensaje de ruptura, de cambio, sí, de, sí, de es todo o es nada. sí, Y a diferencia de Milei, yo creo que es una propuesta de cambio drástico, pero institucionalista, una propuesta que se sí, da en el marco del sistema de sí, partidos democráticos. Ahora, lo de Milei es romper con el sistema, es romper con la casta. A mí particularmente esos discursos no me gustan. Entiendo, sí. Ojo que Milei habla de romper con el sistema político, pero no romper con el sistema institucional, siempre lo aclara. Incluso está la doctora Villarroel. O sea, lo que él plantea es un cambio de paradigma. Él plantea un Estado liberal. Eso es lo que plantea Milei. O sea, es decir, Milei está representando una revolución cultural política, ¿no? Con esa carga de incertidumbre que no sabemos, eso hacia dónde puede ir, qué puede pasar, con un gobierno que se va a enfrentar a muchas dificultades, porque no es solo la intención de querer hacer algo, sino si está la posibilidad real de hacerlo, ¿no? Vos te vas a enfrentar ahí a un Estado con una burocracia abigarrada, con una situación de empleados que tienen derechos adquiridos. Es decir, hay muchas cosas que hay que revisar muy finamente, ¿no? El discurso de Milei es drástico en ese sentido, pero hay que ver. Sí. Hay una carta ahí que tiene Bullrich, que Mm, Milei obviamente no la tiene, mm, que Bullrich sí puede llevar adelante esos cambios porque tiene capacidad de generar gobernabilidad, mm. porque el PRO tiene bueno, una presencia importante en el Congreso, Juntos por el Cambio, y convengamos, en Argentina no se renueva todo el Congreso, se renueva un Sí. tercio. O sea que en cualquier escenario, aunque sea votando muy bien, Mm, manteniendo estos guarismos o creciendo, Milei va a ser una minoría absoluta dentro del sí. Congreso argentino. No va a tener mayoría para hacer nada. Y el discurso de la gobernabilidad, de decirle a la ciudadanía que si le confían el voto a Patricia Bullrich, va a poder ejercitar los cambios porque tiene la mayoría en el Ah, Congreso para hacerlo, puede ser un discurso sí, sí, pues, tentador, porque lo otro, bueno, lo otro es una aventura, lo otro puede ser poner un presidente como vos decís, con muchas intenciones de cambio, pero que no va a poder concretarlo porque no va a poder sacar las leyes del Congreso. Pero en sí. todo caso, convengamos que es apasionante lo que va a pasar en estos meses en la República Argentina. Sí, porque se está jugando, creo yo, la sensación, el sentimiento de un todo, todo o nada. Es ya está todo perdido. ¿Qué peor que esto puede haber? También eso opina el electorado. Y otro elemento que hay que analizar también, Felipe, y dejamos el tema por acá, me parece, eh, es que el electorado argentino daba una estadística, Laura Di Marco, creo la periodista argentina, de los 16 a los 42 años representan 45% del padrón electoral total. Así que imagínate, tendrían que hacer otro corte, yo siempre digo, de los 16
a los 55 años. Porque es gente joven. Es decir, y esa gente no tiene problema de ir a un cambio total de pronto, incluso a nivel de las provincias. Y se demostró, porque viste que votan gobernadores de un color político, pero a nivel nacional quedó Milei, por ejemplo, ¿no? Es impensable la política argentina en ese sentido, es rarísima, ¿no? No hay Totalmente, un sí. correlato en cada cosa, como pasa de pronto en nuestro país, que es más previsible en muchos aspectos. Totalmente. Y quedó, otra de las cosas que quedó demostrada es que no hay estructura que soporte cuando hay un candidato que tiene respaldo de la opinión pública, ¿no? Porque Sí, Milei sí, prácticamente ganó en provincias totalmente peronistas, ¿no? sí, sí, sí. Totalmente peronistas, e incluso en muchas que habían elegido hace muy poco, hace semanas, gobernadores peronistas, o incluso algunos donde había ganado algún gobernador de Juntos por el Cambio. O sea que Mm, ujú, sí, el efecto de opinión pública que ha generado Milei es sí. impresionante. Vamos a ver qué es lo que pasa En la en la, campaña, sí. y en la segunda vuelta, ¿no? Porque Mm. claramente la segunda vuelta Pero va a la ser primera, determinante. creo que la primera perfila a la segunda, ¿no? Cómo se den los Y bueno, resultados. claramente hay que ver cuál de los tres, Sí. hoy objetivamente cualquiera de los ¿En qué tres puede entrar. posición quedan? Claro, claro, claro. Exacto. Sí, sí, A ver, un balotaje Milei-Bullrich sería histórico. Y hay que ver sí. qué hacen los votantes del peronismo, ¿no? Sin Este, duda, sin duda. y Porque a ese quiénes balotaje, eligen. ahí sí que sería interesante ver qué hilado fino hay en cuanto al debate que se plantee entre Bullrich y Milei, ¿no? Y claro, porque ahí hay que llegarle a esos votantes Claro, que aparentemente a priori, bueno, quieren claro, la claro. continuidad del gobierno y están distantes de las dos propuestas. Y quizá ahí sí Este, sea más funcional lo que vos decís. Es decir, la propuesta de de cambio posible, pero mayor moderación y más prosistema de Bullrich respecto al cambio más drástico que plantea Milei. Recién ahí creo que sería más útil la estrategia de ese relato, ¿no? Político. bueno, está bien, puede ser una Porque se lectura, diluye un ¿no? poco con la tercera fuerza, ¿no? Como está terciado esto, está en tres partes en la Bueno, primera. pero puede ser una lectura esa. Bueno, el voto dentro de todo, pese a que para el votante kirchnerista, Juntos por el Cambio es algo que está muy lejos, bueno, es institucionalista, compite con las Mm, reglas de juego, forma parte de la casta, sí, pero también puede haber otros razonamientos, es decir, no, yo no voy a votar a mi adversario político de todas las horas, más vale votar a Milei, que va a tener minoría en el Parlamento, y que a ver qué como, hace. presi- como Claro, presidente no peronista seguramente no termine su mandato, claro, y sea un caos su gobierno. O sea, tiene mucho puede más pasar. fortaleza para hacer los cambios, para gobernar, para llevarlos adelante. Patricia Bullrich, que tiene atrás un Congreso y un partido que la respalda, que Milei, que es un efecto de opinión pública, pero que no tiene una estructura partidaria en todo el país Claro. y bueno, no tiene mayorías a nivel del Congreso. Entonces, la apuesta puede ser, bueno, probemos con esto, pues sabemos de que le va a ir muy mal y después de él volvemos nosotros. En ¿Sí? fin, Sí. hay muchas lecturas. Es una lectura muy, muy, muy posible, también muy, muy, muy atendible, ¿no? Se hablaría ahí del voto infiltrado, que se dice, ¿no? Hay un voto infiltrado que va hacia esa persona que de pronto se le va a complicar y no votamos al eterno enemigo, al enemigo de todas las horas. Y sí, Totalmente. sí. Y otra cosa que ha quedado claro, lo hemos visto en otros países, es que cuando surgen estos fenómenos como el de Milei, que no son nuevos, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vimos en Estados Unidos con Trump, que son criticados unánimemente, porque los critica todo el mundo les pega, desde Pero la llegan al prensa, gobierno. los analistas. Bueno, tanto ensañamiento lo único que genera es el engrandecimiento y su Sí, fortaleza, ¿no? sí, sí. Porque a Milei le han dado como, Oh, como dentro de un gorro y lo único que han hecho es que crezca. Entonces, ah, habrá sí. que también que pensar la estrategia a seguir, ¿no? Frente a estos fenómenos. Sí, lo han planteado algún periodista que otro, pero veo que el resto del periodismo no les hace mucho caso, pero plantean que eso robustece a esta figura porque están en los hechos dándole confirmación a lo que ellos mismos dicen.
¿no? O sea, los medios se comportan como la casta o procasta también y que los atacan. Entonces eso los hace crecer más. Evidente. Es un fenómeno mediático eso, a su vez, ¿no? Por una vía Bueno, sí, negativa, es un fenómeno mediático también. Milei Este, surge de la televisión, ¿no? claro. Panelista de programas de Sí, claro. opinión, y bueno, y de un día para el otro resuelve armar un partido en el año 2021, tiene una buena votación, del orden creo que el 16-17%, Mm, mm. y bueno, Sí, 23, 2 años después, se impone sigue como siendo, claro. el candidato más votado en las PASO, ¿no? Sin duda, sin duda. Claro, reúne varias condiciones, no es solo un fenómeno mediático, ¿no? Yo siempre digo, es un fenómeno también académico, ¿no? Es un Es un académico. fenómeno académico, es un economista de Sí, de cierto fuste. prestigio, Sí, sí. y No es bueno, un improvisado. y Ujú. es un candidato de un momento histórico de la Argentina, de Sí, hastío sí, con los políticos, con el sistema de partidos. sí, 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 Este, totalmente, totalmente. Con un sistema populista totalmente desgastado que empobreció a la Argentina. Y él plantea el modelo Alberdi, o sea, el modelo originalmente liberal de Argentina. Ayer habló de eso, ese tema, ¿no? De Juan Bautista Alberdi. Muy interesante eso, además. Fue el constituyente, ¿no? El creador de la Constitución argentina, prácticamente. El doctor Alberdi, que vivió acá en nuestro país también, y un liberal, ¿no? De la estirpe de la Escuela Liberal Argentina. Interesantísimo todo este análisis, Felipe. Algo para decir respecto a nuestro país, nos quedó poco tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que es de bueno, impacto. Lo que está pasando en Argentina es de impacto acá. sin duda, ayer votamos la rendición de cuentas, ¿no? Ah, bien. Después de unos amagues de cabildo abierto, de que iba a ver si la votaba o no la votaba, finalmente Ujú. estuvieron los votos y sancionamos la rendición de cuentas. Y Bien, si te parece, el próximo martes conversamos, bien. pero en todo caso yo acabo de subir un videíto a mis redes, Ah, bueno. quedó en evidencia la falacia del discurso del recorte, ¿no? Ujú, Del que permanentemente se hace eco el Frente Amplio y los sindicatos. ujú. Al punto tal que este gobierno, en materia de presupuesto nacional, ha invertido mucho más recursos públicos que lo que invirtió el gobierno anterior en el mismo periodo, con la diferencia de que aquí tuvimos pandemia primero, que tuvimos sequía, que tuvimos guerra. O sea que el discurso del recorte Y desde ha un quedado, déficit fiscal grande, bueno, como y herencia. obviamente con un déficit fiscal. Aquí se hizo el recorte bajando impuestos, aquí, perdón, se mantuvo el gasto bajando impuestos, manteniendo las prestaciones sociales y bajando el déficit fiscal, ¿no? Claro, claro. Vamos a hablar de ese tema, Felipe, sí, en la próxima, si te parece, inciso por inciso, como dicen ustedes. Totalmente. Inciso por inciso, hasta hace un apellido también, ¿viste? ¿Qué te iba a decir, Felipe? Hablar de ese tema y una pregunta que la voy a anotar, a ver si me acuerdo para la próxima, es si se incrementó la deuda externa, qué préstamos pidió este gobierno en lo que va de gobierno ya. Ese es un tema que no se está tratando y creo que es interesante también plantearlo, ¿no? Porque tomó un país con un déficit muy grande, ¿no? Un déficit fiscal del 5 y pico, 2 años de pandemia, con poca actividad económica. Hay que analizar todo ese contexto. No sé qué te parece. Sin duda, bueno, tuvimos obviamente gastos eh, e- excepcionales por la pandemia, Extraordinarios, claro. también hubo mucho ahorro, y bueno, y ha Menos bajado, actividad económica. y el déficit fiscal ha bajado, está en el orden del 4%, y ha aumentado la calificación del país. Hoy tenemos la Sí, mejor calificación que haya tenido el Uruguay en su historia, lo que sí. demuestra de que las cuentas públicas están bien ordenadas y que Uruguay es un país que genera confianza a sus acreedores, ¿no? Sí, vamos a conversar todo eso. Incluso tuvimos la fortuna de que las exportaciones no bajaron, ¿no? En todo ese periodo. No, no solo no bajaron, sino que se Se acrecentaron. acrecentaron. Eso ayudó al país también, ¿no? Eso ha Y sido muy importante. la inversión, Y sigue la inversión. llegando inversión. Mm, Hay anunciadas inversiones en materia de hidrógeno verde millonarias, mm, superiores incluso a las de UPM en mm. Paso de los Toros, ¿no? Inversiones también de capitales argentinos, ¿no? La empresa de automóviles, por ejemplo. Este, Afortunadamente sí, mm. Uruguay es un país que sigue generándole Es la Ford, confianza ¿no? Creo que es a las... Ford. Sí. Sí, sí, que es el empresario argentino, no recuerdo el nombre ahora. Habría que hablar con Schiaretti, ya que de pronto políticamente no le va tan bien, que es empresario, capaz que se viene acá, no sé si tiene alguna inversión, pero tenemos que hablar de ese tema, también, claro, Felipe, las inversiones. Inversiones,
las exportaciones que se acrecentaron, los números que en poca actividad económica interna, pandemia 2 años y con un déficit fiscal, bueno, dan las cuentas bien ordenaditas, ¿no? ¿Dan las cuentas ordenadas, se bajó el gasto. Totalmente, o sea, y estamos en niveles récord de empleo. Nunca antes hubo tanta gente ocupada como hay hoy inscrita en el Banco de Previsión Social y estamos en niveles récord de desempleo, ¿Qué nivel ¿no? tenés? ¿Tenés el número más o menos, el porcentaje? Y bueno, anda en el entorno de la desocupación, anda en el entorno del 7%, ¿no? O sea, estamos en los niveles más bajos Bajó 2 puntos de la historia. de lo que fue Pese a, el desempleo cuando tomó el gobierno, este gobierno, que estaba en 10,1. pues hablábamos al principio de la inflación en la Argentina, estamos en los niveles más bajos de inflación, o sea, 5% de inflación, 5%. que es lo que tiene Argentina en 15 días, ¿no? Nosotros lo Sí, tenemos en un año. exacto, Este, exacto. entonces, bueno, esto habla de un país que está en un proceso de crecimiento importante y no tengo duda, hoy está mucho mejor de lo que lo encontró el gobierno que asumió en el año 2020 Ah, y no hay duda de que lo va a dejar mucho mejor con situación, con una reforma educativa en marcha, con una reforma en la seguridad social. ujú. Ahora tenemos esta idea de ir a un plebiscito, que es la demagogia en su máxima expresión. Si te parece, hablamos el martes también Hablamos. Yo voy a ver si, no sé si ahora tendré oportunidad de conversar con Gianoli, pero si no voy a tratar el tema ya en una editorial en la que hablo de ese disparate que plantea el PICNT con un plebiscito por el tema de las AFAPs, ¿no? Por el tema de las AFAP. Disparate. Fíjate vos, Rubén, fijar la edad de retiro en la Constitución de la República, es una cosa demencial. Demencial. Es un plebiscito que lo que busca es que implosione el Banco de Previsión Social, que en Claro, claro, pocos años no se claro, puedan pagar claro, más jubilaciones y pensiones, ¿no? claro. Además Es una pervierte demagogia demagogia total, total. pocas veces vista, ¿no? Es como también plantear la prohibición de la SAFAT para prestarle el servicio de capitalización de los ahorros por los que puedan optar aquellos que vayan para el sistema de la capitalización y el ahorro. Eso es de una demagogia. Porque hay otro tema acá, que yo lo traté también respecto al disparate del proyecto de plebiscitario Cabildo Abierto, que es lo que se llama en el Estado de Derecho la materia reservada a la ley. Eso es de reserva de la ley, no es Mm, para la Constitución. No usemos la Constitución como un Totalmente, instrumento totalmente. legislativo. No tiene No hay sentido. como un instrumento electoral, pero a ver, Electoral, sí, sí, pero, pero, esto pero si le demuestra, agregás, la matás a la Constitución. Nos rompes el esto Estado de demuestra Derecho. lo que hablamos muchas veces. Mm, La izquierda está en su versión más radicalizada, Total. ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Porque este plebiscito tiene el apoyo del Partido Comunista, del Partido Socialista, por tanto, de Carolina Cose. Claro, Y claro. bueno, y este es el Frente Amplio en su versión más radicalizada, un Frente Amplio que no tiene más la moderación que aseguraba el propio Vázquez, Guastori o incluso Mujica. ¿Eh? O sea que, bueno, los ciudadanos creo que tienen que valorar hacia dónde podemos ir con estos planteos populistas demagógicos Sí, que sí. aparecen. Sí, a quienes no les importa para nada la Constitución, el Estado de Derecho, ya la usan como un recurso electoral. Es increíble, ¿no? Es muy triste, es penoso políticamente eso para el país. La están usando como un recurso, ¿no? Como un escudo electoral, la Constitución. Vamos rápidamente y planteamos un plebiscito, de juntar firmas, y todo el tiempo están hablando de eso. Por cualquier tema, vamos al plebiscito y vamos a la Constitución, ¿no? Referéndum respecto a la LUC, plebiscito. ¿Te acordás, Pam? Contra la ley de caducidad, referente, después plebiscito, los 20 y pico de años. Son los reyes del plebiscito para distintos temas. El del agua, acordate, 2004, ¿no? Monopolizar totalmente el agua, y bueno, así estamos, ¿no? El monopolio estatal del agua, sin que se permita, creo que es el numeral 3 del artículo 47, si no me equivoco, que fue también el plebiscitado. Y ahora esto ya es el disparate total, ¿no? Plebiscitar que se prohíba que el retiro sea a los 65 años. Que se prohíba que las AFAP den un servicio a aquellos que
en un 5% de sus aportes pretendan capitalizarlos con un sistema de ahorro. O sea, prohibir una actividad privada, una actividad empresarial, prohibirla por constitución. Más Increíble, socialismo que eso, no, es increíble, ¿no? Realmente. Increíble. increíble. Felipe, te agradezco un montón, ¿eh? Interesantísima la charla de análisis, y nos vemos la semana que viene. Un placer, Rubén. Hasta la semana que viene. Saludos. Que pase muy bien. El doctor Abrazo. Felipe Schipani conversando con nosotros en su columna de los martes. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos. ¿En dónde estamos? Es una producción